Soy un ávido excursionista y un entusiasta de las actividades al aire libre desde hace mucho tiempo. Siempre me he preguntado si me encontraría con algo extraño o sobrenatural. Creo que por fin lo he hecho y me pregunto cuáles deberían ser mis próximos pasos. Estoy de viaje por todo el país en mi furgoneta engalanada. Empecé mi viaje en California y termino aquí en Maine. Después de esta semana, voy a vender mi furgoneta a un tipo aquí en la costa este y coger un vuelo a Nueva Zelanda. Puedo financiar mis viajes intercambiando ayuda agrícola por alojamiento. Las granjas ecológicas suelen tener poco personal y siempre necesitan toda la ayuda extra que puedan conseguir. Así que me ofrezco voluntario con ellos a cambio de comida, en una ducha y quizá un poco de dinero extra. Lo he hecho todo, desde recoger aguacates hasta esquilar ovejas o nadar en una ciénaga de arándanos. Es un estilo de vida duro, pero no lo haría de otra manera. Puedo viajar por todo el mundo y conocer a mucha gente interesante. Llevo 3 semanas en Vermont y me estaba preparando para hacer las maletas. Mi anfitrión es tan guay como los demás. Tiene un negocio de producción de sirope de arce y cultiva arces de azúcar en su propiedad. Está en medio de la nada y tiene unos 30 acres, así que es bastante fácil perderse en ella. La explotación es relativamente pequeña, pero hay algunos trabajadores a tiempo parcial que echan una mano, incluso en otros cultivos como el huerto de calabazas y el jardín de hierbas. No hay servicio de móvil, pero hay un teléfono fijo y un ordenador en casa que me deja usar. La producción de sirope de arce se realiza principalmente en invierno y a principios de primavera, por lo que mi anfitrión contrata a más peones. A principios de año. Ahora es otoño, así que no hay mucho que hacer, pero sí muchas tareas básicas de la granja. Hemos estado tratando de establecer algunas nuevas líneas de grifo, y han sido la reconstrucción de la choza de azúcar. También he sido encargado de cortar algunos de los árboles muertos en la propiedad y hacerlos en la leña. En este día en particular, se me encargó transportar algunos troncos cortados de vuelta a la choza de azúcar. La granja tiene una camioneta muy buena que utilizan para recorrer la propiedad, así que el trabajo fue pan comido. En realidad, solo saqué mi hacha de nuevo. No hay servicio celular allí, así que dejé mi teléfono en la casa. Realmente desearía haberlo traído para poder tomar una foto y mostrarles lo que vi. Tendrás que creerme. Desafortunadamente, solo llevaba 5 minutos en el bosque cuando empecé a oír un ruido extraño. Era como un zumbido estático o un zumbido. Al principio pensé que me zumbaban los oídos por haber ido de caza esa misma semana, pero seguía así y me di cuenta de que no estaba en mi cabeza. Pensé que tal vez era un avión que pasaba o un grillo extraño, pero el sonido era demasiado diferente a todo lo que había oído antes. Seguí trabajando en los troncos y transportando algunas piezas al camión cuando la curiosidad pudo más que yo. Para ser sincero, en realidad no quería investigar, porque la mujer de mi anfitrión estaba haciendo pasteles para cenar y yo quería terminar mi trabajo a tiempo, pero no pude evitarlo. Era casi como si me atrajera o algo así. Seguí caminando hacia el ruido. Por suerte, los árboles están marcados y numerados, así que sabía que podría encontrar el camino de vuelta. El zumbido era cada vez más fuerte, casi vibrando en mis oídos, hasta que finalmente me encontré en un claro. Justo delante de mí había una luz blanquecina y azulada que brillaba en medio del claro, a 1 metro del suelo. Podía ver a través de ella, pero había como electricidad o energía pulsando en ella. También medía 1 metro de alto y tenía forma ovalada. Alrededor de la luz había ondas de movimiento, como calor saliendo del pavimento. Me quedé mirándola durante 1 minuto. Cuando por fin me despabilé, como haría cualquier idiota, decidí tirarle un palo. El palo golpeó la cosa y su forma brilló con un blanco intenso. Luego desapareció.
pero no vi el palo caer al suelo. Fue como si lo absorbiera. Decidí que ese era el momento para salir de allí, así que rápidamente me dirigí de nuevo a la camioneta. Cuando aparqué de vuelta a la casa, se lo conté a mi anfitrión y a su mujer, pero ninguno de los dos me creyó. Les convencí para que me acompañaran a comprobarlo, pero cuando llegamos ya no estaba. En el lugar donde estaba, sin embargo, había una marca de quemadura. La hierba estaba quemada como si hubieran prendido fuego a algo, pinchándolo con un soplete. Sé que parece una locura, pero te digo la verdad. Me alegro de no haber conducido o caminado por accidente. Me voy a Maine esta semana, pero le dije a mi anfitrión que estuviera atento a cualquier cosa rara como esa. No sé qué era esto. ¿Era un portal o algún tipo de campo de energía? No tengo ni idea. Siempre que me sentaba alrededor de una hoguera con mi tío cuando era niño, me contaban historias de miedo sobre cosas que veían en el bosque. Bueno, ahora tengo una historia propia para compartir. Casi todos los miembros de mi familia tienen propiedades en las afueras del Bosque Nacional de Finger Lakes. Mi patio trasero linda con él. El bosque se asienta en una cresta llamada Espina Dorsal, entre los lagos Seneca y Cayuga. Mi familia lleva 5 o 6 generaciones cazando y trampeando en la zona. Bromeamos diciendo que el bosque es nuestra tierra ancestral porque llevamos aquí mucho tiempo. A principios de primavera subo a pie hasta la cima del espinazo y pongo trampas para castores a lo largo del arroyo que desemboca en los lagos. A principios de siglo, mi familia ganaba mucho dinero con las pieles de castor. Ahora es solo un pasatiempo que ha pasado de generación en generación. Yo soy contable. Seguro que mis bisabuelos están horrorizados. Compruebo mis trampas cada mañana temprano antes de ir a trabajar. Los días que trabajo desde casa, a veces vuelvo a revisarlas antes de que se ponga el sol. La temporada pasada, mientras recorría mi línea de trampas antes de ir a trabajar, vi algo inquietante. Todas las trampas que se habían disparado estaban llenas de cadáveres de castores comidos. Sangre, huesos y carne de castor desmenuzada cubrían las rocas y la maleza alrededor de las trampas. Parecía como si alguien hubiera pasado los cuerpos por una trituradora de madera. Era una escena espeluznante, pero nada tan fuera de lo común como para asustarme. Que los depredadores entren en tus trampas es un problema habitual. Lo que me asustó de la situación fue el olor que dejaron y el daño que causaron a las trampas. Mis trampas son de acero tratado térmicamente para un uso intensivo, pero aún así tenían enormes cortes y abolladuras. Ningún animal, ni siquiera un oso, tiene suficiente fuerza en sus mandíbulas para destrozar el acero de esa manera. Las trampas tenían una capa aceitosa que olía a carne rancia. Al principio pensé que eran los cadáveres de los castores, pero las presas estaban demasiado frescas para olerlas ya. Cualquiera que fuese la criatura que había saqueado mi línea dejaba tras de sí un olor inconfundible a carne mohosa y podrida. Hablé con mis tíos sobre el incidente y uno de ellos me contó una situación similar. Trampas saqueadas y olor a carne rancia. Su línea de trampas no estaba lejos de la mía, así que fue fácil suponer que el mismo animal que destruyó mi línea de trampas hizo lo mismo con la suya. Esto ocurrió 2 veces más y empezamos a bromear con que un oso zombi rondaba por las colinas. Nos reímos de ello, pero yo estaba empezando a asustarme y me di cuenta de que mis tíos también. Decidimos que teníamos que averiguar qué estaba pasando, así que compramos un montón de cámaras de rastreo y las colocamos alrededor de nuestras trampas. Eran simples cámaras que se activaban con el movimiento y tomaban una foto de cualquier cosa que se moviera dentro de su campo de visión. Durante unas semanas no vimos nada. Ya ni siquiera era temporada de castores, pero seguimos tirando trampas de todos modos. No estoy a favor de la caza furtiva, pero realmente queríamos averiguar qué era esa cosa. Finalmente,
Una de nuestras cámaras captó algo. Sabía que teníamos algo incluso antes de mirar la cámara. Cuando vi la trampa saqueada, el familiar olor a carne podrida estaba presente y encontré parches de piel peluda colgando de ramas bajas y arbustos. Parecía que la piel de las criaturas estaba mudando como en esos documentales de naturaleza cuando las serpientes se desprenden de su piel. Saqué la tarjeta SD de la cámara y casi corrí todo el camino de vuelta a mi coche y aceleré hasta casa para ver lo que había en ella. Las imágenes no eran de la mejor calidad, pero se podía distinguir claramente una cabeza parecida a la de un perro lobo, con unos ojos que brillaban a la luz de la luna. Pero había algo raro en su construcción. No era solo que era demasiado grande para ser un perro o un coyote. Tenía una enorme joroba en la espalda y era muy ancho como los hombros humanos. La cámara era en blanco y negro, por lo que no podía decir de qué color era la criatura. Pero la imagen era lo suficientemente clara como para ver que el grueso pelaje alrededor de la cabeza y el cuello se adelgazaba alrededor del cuerpo para mostrar la piel de color claro, tal vez gris, debajo. No hay mucho más que pueda deducir de la primera foto, pero una sucesión de fotos tomadas mientras la criatura se movía mostraron que incluso podía ponerse de pie sobre sus patas traseras. Pensé que teníamos una prueba sólida de un híbrido lobo-humano. Envié las fotos a la Comisión de Caza y Pesca, al Servicio Forestal Nacional y a algunos medios de comunicación locales. Nadie se lo tomó en serio. Las noticias locales fueron las únicas que publicaron la historia, pero la trataron más bien como una broma. Sinceramente, ni siquiera estoy enfadado. Si viera las fotos, pensaría que las habían retocado o algo así. Un guardabosques que conocí echó un vistazo a las fotos y comprobó el lugar de las trampas conmigo, pero dijo que probablemente se trataba de un oso negro con una infección cutánea como sarna que le hacía tener ese aspecto y oler así. Pero desde entonces me he convertido en un experto en la anatomía del oso después de tratar obsesivamente de averiguarlo, y ningún oso está construido de esa manera. En las criaturas de las que tengo fotos, las patas y los hombros son demasiado humanos. Solía ir de excursión y acampar mucho en esos bosques. Todavía cazo y pongo trampas, pero siempre llevo un rifle encima. Ahora, nunca paso la noche en los árboles. Vivo en el pueblo rural de Inwood, Iowa, donde todo el mundo se conoce y le encanta cotillear. Así que, por razones obvias, prefiero no dar mi nombre. Espero que no haya problema. Cumplí 16 años en el verano de 2017 y me saqué el carné de conducir. Cualquiera que haya estado alguna vez en Inwood te diría que no hay un infierno de mucho que hacer allí, o realmente en cualquier lugar para ir. Pero tener mi licencia de conducir, al menos, significaba que podía salir de la casa y de la granja de vez en cuando. Por lo general, acababa el día recogiendo a un grupo de amigos y nos íbamos por los caminos de tierra hasta que se encendía la luz del gas o alguno de nosotros recibía una llamada de sus padres para volver a casa. La vida en Inwood no es tan emocionante, pero es bastante segura. Así es como acabé en la situación en la que me encontré. Aquella mañana conducía como cualquier otra, esperando a que mis amigos contestaran al teléfono para empezar a reunirlos. Se acercaba el 4 de julio, así que los puestos de fuegos artificiales estaban en pleno apogeo y pensé que sería divertido comprar unos cuantos y hacerlos explotar junto al lago. Pero, por desgracia, mis amigos no estaban tan entusiasmados y parecían estar durmiendo hasta tarde, ignorándome a mí y a mis mensajes. Pero yo no quería estar en casa. Papá estaba trabajando en un nuevo sistema de riego para la granja y sabía que si me dejaba ver, querría que le ayudara. Así que cogí el coche y me fui a dar una vuelta sola. Decidí recorrer algunas carreteras rurales que nunca había explorado y ver qué podía encontrar. Conocía bien la pequeña ciudad de Inwood,
pero había todo tipo de granjas y lugares de interés. Pensé que podría aprovechar el tiempo buscándolos. No tardé mucho en toparme con algo que no esperaba. Al llegar a una empinada colina al sur de la ciudad, me topé con el paisaje agrícola más hermoso que jamás había visto. No era una granja moderna, ni mucho menos. No había tractores ni maquinaria de ningún tipo. Parecía exactamente el tipo de paisaje agrícola que verías en un cuadro de principios de siglo. En lo alto de la colina había una enorme casa blanca con un porche envolvente. Al este de la casa había un gigantesco granero rojo. El patio estaba salpicado de gallinas que cacareaban y arañaban el suelo, y en el césped delantero había un pequeño y frondoso jardín. No me di cuenta de que la anciana estaba en el patio hasta que llegué a la casa, y para entonces ya era demasiado tarde para detenerme o darme la vuelta. Resultó que la casa estaba en un callejón sin salida, y la única esperanza que tenía de alejarme de ella era detenerme en el camino de entrada de la anciana y dar la vuelta. Cuando me detuve, ella se acercó al coche y me dio unos golpecitos en la ventanilla. Habría sido de mala educación no bajar la ventanilla y hablar con ella. «Es un coche precioso», me dijo, como si supiera quién era. En realidad, el coche no era nada especial. Era un Toyota viejo que me habían regalado mis padres y que tenía óxido en el parachoques. Le di las gracias y empecé a disculparme por conducir por su carretera, explicándole que solo había salido a dar una vuelta. Nada de eso le importó. Parecía encantada de tenerme allí e insistió en que entrara. Como Inwood es la ciudad educada y segura que es, no me lo pensé dos veces. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa tenía que hacer aquel día? Dentro de la casa todo estaba inmaculadamente limpio, pero también anticuado. Me cortó una rebanada de pan recién horneado y nos sentamos a la mesa de su cocina a charlar durante unas horas. Tenía muchas historias interesantes, pero sobre todo parecía interesada en todo lo que yo tenía que decir. Me hizo tantas preguntas sobre mi vida, la escuela, los amigos y la granja de mi padre que perdí la noción del tiempo. Le dije que tenía que irme y me pidió que le hiciera el favor de traerle un cubo de agua del pozo. Antes de irme le pregunté si tenía agua corriente y ella se rió, diciéndome que nunca podría permitirse tener esas tuberías. Me pareció extraño, pero hice lo que me pidió y le llevé el agua. Me dio pena dejarla, como si supiera que se sentiría sola cuando yo me fuera. Así que le dije que volvería al día siguiente y que traería a mi madre. Mi madre era una mujer amable a la que le encantaba ayudar a los demás. Quizá incluso supiera cómo conseguirle a la anciana unas tuberías de agua. Fiel a mi palabra, volví a casa esa noche y le conté a mi madre lo de la anciana que había conocido. Se puso furiosa conmigo por haber estado fuera todo el día. Pero en cuanto le dije dónde había estado, se mostró ansiosa por conocer a la señora y ver si podía entablar amistad con ella u ofrecerle alguna ayuda. Cuando salimos al día siguiente, sin embargo, no podía explicar lo que encontramos. El granero se caía sobre sí mismo. La pintura roja hacía tiempo que se había desgastado por los años de dura intemperie. El hermoso y frondoso jardín estaba cubierto de ambrosía y cardos. Los postes de la valla estaban podridos y se caían. No había ni un animal a la vista. La casa también estaba destartalada, con el tejado destrozado y las ventanas rotas. La puerta principal estaba abierta de par en par. Entramos con cuidado con las tablas del suelo podridas, y allí estaba. Justo en medio del suelo de la cocina estaba el cubo de agua que había traído el día anterior. Por supuesto, tampoco había rastro de la anciana. He conducido por esa casa probablemente cientos de veces desde entonces, y nunca he encontrado la escena que me ocurrió aquel primer día. Simplemente no hay explicación para lo que vi.